Radio Semillas de Fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios dentro de la vida de los cristianos. Estudiaremos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Escuchemos. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro. Ahí está. Nos invita a quedarnos con lo que hemos aprendido. A nosotros se nos han enseñado desde niños muchas cosas. Nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado. No debemos cambiarlo por ningún motivo. Debemos mantenerlo. Quedarnos en lo que hemos aprendido. Sabiendo de quién lo hemos aprendido. De nuestros padres, de nuestros abuelos. De la iglesia que Cristo dejó. Siga. Sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ay. Según la Biblia, un cristiano debe conocer las Sagradas Escrituras desde su niñez. Entonces viene la pregunta, ¿usted cristiano que me escucha, conoce las Sagradas Escrituras desde su niñez? Si la respuesta es no, entonces le hago otra pregunta. ¿Los hijos suyos están conociendo las Sagradas Escrituras desde su niñez? La Biblia da por supuesto que usted conoció las Sagradas Escrituras desde su niñez, que sus hijos conocen las Sagradas Escrituras desde su niñez. ¿Será verdad? ¿Se está cumpliendo esa palabra de Dios en tu vida y en la vida de sus hijos? Qué triste es saber que hoy padres de familia dicen, mi hijo está muy pequeño para conocer la palabra de Dios. Cuando esté grande le enseño la palabra de Dios. Ese es el engaño más grande que Satanás le ha hecho a los cristianos. Un niño puede leer la palabra de Dios desde pequeño, puede saberla, puede conocerla, puede meditarla. ¿Por qué no enseñar a los niños a leer la palabra de Dios? Yo recuerdo con mucho gusto, con mucho agrado, a mi profesora de 3er grado, Félida de Vivas, una profesora que amo y recuerdo con mucho cariño porque en 3er grado nos enseñaba a nosotros a tomar dictado y a leer desde la palabra de Dios, con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso quedó en la mente y en el corazón. Recuerdo que mis padres se preocupaban para que nosotros conociéramos las Sagradas Escrituras desde niños. Nos leía la palabra de Dios, mi papá, y la gustaba con nosotros. La iba sembrando, como se siembra cualquier otra semilla, para que creciera en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hoy lo que ustedes están escuchando es producto de lo que mi padre sembró cuando yo era un niño. Usted no puede hacer lo mismo con su hijo. Cualquiera puede decir, qué hermoso es cuando una persona escudriña las Escrituras, medita la palabra de Dios. Qué sabroso se siente cuando se sabe interpretar. Pero eso, por ejemplo, conmigo lo hizo mi padre. ¿Usted está haciendo eso con su hijo? Su hijo en el futuro puede ser aquella persona que conozca las Sagradas Escrituras, interprete las Sagradas Escrituras y dé a conocer la palabra de Dios al mundo. ¿Usted está preparando hombres y mujeres con esa finalidad? ¿O la única finalidad que usted persigue con su hijo es que produzca plata y tenga títulos? Desde niño debe conocer las Sagradas Escrituras. ¿Qué estás haciendo para que su hijo conozca las Sagradas Escrituras? ¿Estás compartiendo con él las historias bíblicas? Por ejemplo, mi padre lo hacía así. Mi padre leía una historia bíblica y la compartía con nosotros. O la leía antes y nos las contaba. Y qué alegría y qué gozo. Uno cuando está pequeño disfruta esas historias, le encantan las historias. Y en vez de contarles historias del mundo vanas, ¿por qué no contarles las historias? Por ejemplo, la historia de José vendido por sus hermanos. La historia de Judith, de Esther. ¿Por qué no contarles las historias de la Biblia? La historia de cómo fue la vida de Moisés, el nacimiento de Moisés. Cuántas historias hermosas en las Sagradas Escrituras que nosotros no somos capaces de aprovechar para educar y formar a nuestros hijos. La Biblia dice,
desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras. Siga. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ellas, las Sagradas Escrituras, te darán la sabiduría. Subrayen eso. Si usted tiene la Biblia, búsquelo. En 2 de Timoteo 3:14 y siguiente. Ya vamos en el 15. Ellas te darán la sabiduría. Ellas te darán la sabiduría. La sabiduría de Dios, ¿dónde la vas a encontrar? En la Sagrada Escritura. ¿Cuál sabiduría? La que lleva a la salvación, la que tú quieres, la que tú deseas. ¿Cuántas veces nosotros deseamos la sabiduría de la salvación, la sabiduría del reino, pero no la buscamos donde está? Sabemos que existe, la queremos, la deseamos, pero no la buscamos. Debemos buscarla donde está, exactamente en la palabra de Dios. Ahí está. La sabiduría que nos lleva a la salvación. ¿Y por qué es la sabiduría que nos lleva a la salvación? Porque es conocer el pensar de Dios. Porque es descubrir el camino que nos lleva al tesoro del reino de los cielos. ¿Por qué la sabiduría de la salvación? Porque el que obedezca los mandatos de Dios tendrá como premio la vida eterna. Porque aquí están las normas que tenemos que cumplir para ser salvos. Y entonces es la palabra de Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y nos entusiasma para hacerlo. Nos lleva a la salvación. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Fíjense ustedes, toda escritura es inspirada por Dios, de modo que no es cosa de hombres, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Yo quiero que nos detengamos aquí. ¿Usted cree que la Biblia es útil para enseñar? Sí, padre, yo creo que la Biblia es útil para enseñar. ¿Usted a quién está enseñando con la Biblia? ¿Está enseñando a sus alumnos si es profesor? ¿Está enseñando a sus hijos si es padre o madre de familia? ¿Está enseñando a su esposa o a su esposo? ¿A quién está enseñando con la palabra de Dios? ¿A quién? La palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Usted le está dando la utilidad? ¿La está utilizando para enseñar? ¿O cómo enseña usted? Sin la palabra de Dios. Vaya, el maestro de los maestros, el maestro supremo, Jesús, enseñó siempre con la palabra de Dios. ¿Usted con qué enseña? ¿O será un maestro chimbo? ¿Un maestro mundano? ¿Un maestro pagano? Una persona que sabe robar enseña. ¿Pero qué enseña? Mal. Enseña a robar. Una persona que sea asesina enseña a manejar un revólver, un fusil. ¿Pero qué enseña? ¿Cosas buenas o malas? Con la palabra de Dios podemos enseñar cosas buenas. ¿Usted está enseñando? Es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Si es útil, ¿usted la está utilizando? ¿Le está dando la utilidad que tiene? Si no lo está haciendo, comience desde ahora. Comience a darle la utilidad para enseñar. ¿Para qué más? Para rebatir. La palabra de Dios es útil para rebatir. Cuando hay personas en la calle que enseñan mentiras, usted tiene que con la palabra de Dios rebatir, decir, no, eso no es cierto. ¿Usted por qué enseña mentiras? Un cristiano tiene que estar dispuesto, preparado con la palabra de Dios para rebatir. Y esto no significa que entonces que nos guste pelear con los demás hermanos, no. Es simplemente que tenemos que cumplir lo que dice la Biblia. Hay que rebatir cuando alguien está enseñando mentiras con la palabra de Dios. Esto es necesario. ¿Y cuántos cristianos dicen, no, es que a mí no me gusta pelear con la Biblia, con la palabra de Dios? No se trata de pelear. Se trata es de rebatir, de demostrar que esa persona está en el error y corregirle con la palabra de Dios. Para eso también es útil la palabra de Dios.